Gloria al nombre de Jesús, amados hermanos, queridos amigos. Les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es hermoso hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Mantengamos eso en mente, ya que la palabra de Dios así nos lo enseña. Que Él es, primera de Juan 5:20, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Por eso le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios y Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que están en sintonía, qué bueno que están ya conectados y algunos están conectándose también. Dios los bendiga. Saludo a mi esposa, a la cual amo mucho y la cual también tiene mucho cuidado conmigo. Su cuidado es muy especial. Dios la bendiga mucho. Dios me dio un gran premio con ella, una grande bendición. Dios la siga fortaleciendo. Hermana Coco Flores, Dios la bendiga, hermana. Qué bueno que está conectada. Hermano Benjamín, gloria al Señor, Dios lo bendiga. Y qué bueno, hermano, que está conectado también. Saludos a mi prima allá en la Ciudad de México, mi prima Joaquina Ortiz. Gracias, prima, por estar en sintonía, por estar conectada. Dios te bendiga. Dios te llene de entendimiento y de sabiduría y te conceda las peticiones de tu corazón. Dios bendiga a nuestro hermano Tony de la Cruz. Hermano Tony, un abrazo. Dios lo bendiga. Y qué bueno que gracias a Dios ya se está recuperando. A Dios sea la gloria. Hermana Lorena Pérez, Dios la bendiga, hermana. Hermana Marella, bienvenida, hermana. Qué bueno que están prestos para estudiar la palabra del Señor. Hay algunas letras que no las alcanzo a distinguir muy bien, pero permítame para poder leer bien. Marelis, hermana Marelis, Dios le bendiga. A Dios sea la gloria por su bondad. Gracias por sus saludos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga ricamente. Dios les pague abundantemente también. Hermana María Díaz, qué bendición tenerla conectada, hermana. Y manténgase conectada. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos que aman la palabra de Dios. Hay muchos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Hambre de conocimiento, hambre de sabiduría de Dios. Y bueno, juntos vamos a aprender, vamos a crecer cada día en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias a Dios que Él, a través de su palabra, nos revela cómo es Él, nos muestra cómo es Él, nos ayuda a vivir conforme a su preciosa voluntad. Dios la bendiga, hermana Chanet. Qué bueno que ya está conectada, hermana. Dios la bendiga. Saludos al varón. Que se goce ese varón también. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, quisiera en esta hora, antes de iniciar esta 14ª lección de la serie Estudio de la Biblia para Principiantes, quiero decirles que si usted se ha perdido una de estas lecciones, usted las puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, Iglesia de Jesucristo, Refugio de Amor. Ahí encuentra todos los estudios, los 3 estudios anteriores que tenemos. Y usted puede ir aprendiendo cada día más de la palabra del Señor, creciendo en la gracia y la sabiduría de nuestro Dios. Bien, antes de iniciar les invito a que oremos juntos y que sea Dios manifestándose en nuestra mente y en nuestro corazón. Saludamos también a nuestra hermana Maribel. Dios la bendiga, hermana Maribel. Gracias al Señor. Y usted tiene un testimonio que decir para que el pueblo de Dios sea edificado.
para que el pueblo de Dios sea también bendecido por ese testimonio, hermana. Dios la bendiga mucho, hermana Maribel. Bien, oremos. Bendito Dios y buen Padre, te adoramos, Señor amado. Te exaltamos, bendito Jesús, porque tú estás sentado en tu trono, Señor, y tu reino domina sobre todos, Padre. Eres el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti te damos, Padre, toda gloria y toda honra. Y te pedimos con toda humildad, con todo nuestro corazón, Padre, abres nuestro entendimiento, Señor, y nos des comprensión total, Padre, de tu bendita palabra, así como le abriste el entendimiento a tus discípulos para que comprendieran las Escrituras, Señor. Así también nosotros queremos ese entendimiento que viene de parte tuya, Señor, para comprender las Escrituras. Que no le añadamos nada, Señor, no le quitemos nada, Señor, sino que todo sea conforme a lo que está escrito, para que tu pueblo sea edificado sobre lo que tú, Señor, has inspirado a tus siervos. Te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos todo honor, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que de ti tenemos las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es maravilloso. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es maravilloso. Bien, ayer entonces estábamos en la 13ª lección, lección número 13 de este estudio de la Biblia para principiantes, y hablábamos de la importancia de conocer el nombre de Dios, el nombre del Dios al cual servimos. Vimos los personajes, esos personajes que preguntaron a Dios por su nombre, y hablamos de que los siervos de Dios, el día de ayer hablamos de que los siervos de Dios, ellos tenían sus razones para preguntar por el nombre de su Dios. Querían conocer el nombre de Dios. Y les presentaba dos razones, ¿no? Les decía que les iba a hablar de dos razones. Ayer hablamos de la primera razón por la cual para estos siervos el nombre de Dios era muy importante, conocer el nombre de Dios era muy importante. Y esto, la primera razón por la cual ellos preguntaron el nombre de Dios era para saber qué nombre invocar al momento de honrarle, al momento de ofrecerle sus sacrificios, sus holocaustos, su oración, saber qué nombre invocar. Ahora bien, veíamos algunos ejemplos e incluso hablamos de cuando el profeta Elías retó a los profetas de Baal. Y aunque los profetas de Baal gritaban desesperados, su dios Baal, su ídolo abominable, nunca les respondió. Pero cuando Elías invocó el nombre de su Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, ese Dios grande y poderoso al cual Elías servía, respondió con gran poder y gloria, consumiendo todo el holocausto. Y recuerde que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor descendió con poder y gloria y consumió el holocausto presentado por Elías, y para vergüenza de los que adoraban a Baal, de los que invocaban a Baal, a su dios Baal, fueron avergonzados y al final fueron degollados. El Señor le reveló su nombre a Elías. Elías sabía a quién servía, sabía que tenía que invocar el nombre de Jehová su Dios, de Jehová de los ejércitos. Acuérdese también que estamos nosotros estudiando la palabra de Dios usando la versión Reina Valera de los 60. La versión Reina Valera de los 60. Ya les di la explicación del por qué. Usted lo puede buscar ahí en los estudios anteriores. Esta versión es una versión la cual ha sido muy popular entre los creyentes. Ha bendecido a muchos, ha transformado la vida de muchos a través de los años.
y sigue bendiciendo la vida de muchos. Y de aquí, de la versión Reina Valera de los 60, estamos tomando estas enseñanzas o estos estudios. Para si alguien le pregunta, oye, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Por qué? Estoy leyendo la versión Reina Valera de los 60. Y no se amedrente, porque en este tiempo están saliendo un montón de falsas doctrinas. Doctrina quiere decir enseñanza. Están saliendo un montón de falsas enseñanzas que están desviando al pueblo. Así también, en los tiempos de Israel, muchos se desviaron de la verdad, como estos adoradores de Baal. Ya estaban entre el pueblo, vivían entre el pueblo de Dios, pero no eran del pueblo de Dios. Entonces, por eso, los fieles servidores de Dios deben estar convencidos, seguros del Dios o del nombre del Dios al que están sirviendo. Ahora voy a presentar en la 14ª lección de esta serie, voy a presentar, les decía, la segunda razón por la cual los siervos de Dios preguntaron por su nombre, por el nombre de su Dios. Y esto era para evitar confusión, porque en ese tiempo los pueblos en los cuales ellos estaban ya habitando estaban cargados de idolatría. El Señor les dijo, extermínenlos a todos, pero había cuando ellos entraban a conquistar los pueblos o las naciones, muchos de ellos, incluyendo por ejemplo el caso del rey Saúl, no terminaban de exterminarlos a todos, y con 2, 3 que quedaran, luego volvía nuevamente a surgir la idolatría en ellos, y con ellos la contaminación en el pueblo. El Señor les había prohibido estrictamente a su pueblo que no se contaminara con las mujeres de esos pueblos paganos, de esas naciones paganas. Y sin embargo llegó el tiempo en que empezaron a contaminarse. Entonces los siervos de Dios tenían que estar seguros de que el Dios al cual ellos servían tenía un nombre. Y ellos tenían que estar conscientes de que ese Dios era el único que tenían que adorar. Recuerde que estos pueblos estaban llenos de idolatría, y con esa idolatría contaminaban al pueblo de Dios. Voy a mencionarle tres ídolos abominables que habían en estos pueblos donde Israel también había conquistado, pero no había terminado con esos ídolos o con esa gente idólatra. Y el primer ídolo que le presento es Moloc. Moloc significaba aquel que reina. Aquel que reina, ese era el nombre de Moloc, o el significado del nombre de Moloc, aquel que reina. Este era el dios de los amonitas. El culto que le rendían a este ídolo abominable, a este dios al cual ellos adoraban, era el sacrificio que los, en este caso los amonitas, que eran los hijos de Amón, los amonitas le presentaban a este ídolo abominable, era ofrecer sus propios hijos. ¿Cómo? Quemándolos, ofreciéndolos en fuego. Y les voy a enseñar la escritura para que ustedes consideren esto. Levítico 18:21. Levítico 18:21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No des, oiga bien lo que dice la palabra del Señor, y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc. Este Moloc, sus adoradores creían que lo tenían contento con ofrecerle uno de sus hijos. O sea, imagínense agarrar
a uno de nuestros hijos y llevarlo a presentar. Y dice que lo ponían entre los brazos de él, de Moloch, y ahí quemaban a esos niños para ofrecerlos como sacrificio a Moloch. El Señor abominaba todo eso, aborrecía todo eso. Y sin embargo, los israelitas, el pueblo de Dios, llegó a contaminarse con él. Por eso el Señor les prohibía todo tipo de idolatría a su pueblo. Y el pueblo tenía que estar consciente de que el único que podían ofrecerle adoración, sacrificio de alabanza, ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, aún quemarle los holocaustos a través de los animalitos que él pedía. No les pedía a sus hijos, no les pedía sacrificios de seres humanos. Sin embargo, estos ídolos abominables, esta gente idólatra, era lo que ofrecía a su dios Moloch. Otro ídolo abominable era Baal, del cual vimos el día de ayer, cómo Elías tuvo que retar a los adoradores de Baal, a los seguidores de Baal. Y tenemos también a Astarot, otro ídolo abominable. Jueces 2:13, mire, aquí está en Jueces 2:13. Quiero leer desde el 11, leyendo desde el 11. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Oiga bien esto. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, no solamente tras Baal, sino se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron los hijos de Israel, que ya tenían su Dios Jehová de los ejércitos, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron de sentir celo por el nombre de su Dios. Dejaron de sentir celo por el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Dejaron ese celo. ¿Se acuerda lo que dice en el libro de Apocalipsis? Dice, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Estos israelitas dejaron su primer amor y se fueron a adorar a Baal y a Astarot. Qué lamentable que la gente, en vez de valorar lo que Dios le da, fácilmente se deja seducir, se deja engañar y van adorando ídolos abominables. Por eso vienen plagas en los hogares. Por eso viene una llamada de atención muy fuerte de parte de Dios para que la persona recapacite, reaccione y vea a quién está adorando. Entonces tenemos aquí, segunda razón por la cual los siervos de Dios preguntaron por el nombre de su creador, se interesaban. Para ellos era de gran importancia conocer el nombre de su Dios. ¿Conoce usted el Dios al cual está sirviendo? Ahora, en la actualidad, hermano, usted que empieza en la palabra del Señor, actualmente vemos cuánta gente es más, ni siquiera les interesa leer la palabra de Dios, ni siquiera les interesa conocer la palabra de Dios. Pero vea usted los conciertos. Vea usted cuánta gente en ese tiempo. Vea usted esos evangelistas, aún por las redes sociales. Demasiada palabrería, pero poco se menciona la palabra de Dios. Demasiada palabrería, gritos, llantos y tanto escándalo. Pero la palabra de Dios es puesta a un lado. Y mucha gente que es amarillista, mucha gente que les gusta el chisme, que les gusta ese tipo de situaciones,
prefieren ir en pos de ellos en vez de estudiar la palabra de Dios para que no sean engañados. ¿Por qué cree que el pueblo de Dios empezó a corromper? Porque dejaron la palabra de Dios a un lado y siguieron lo que los demás idólatras les invitaban a seguir. En este tiempo hay muchos evangelistas, charlatanes, cantantes, predicadores muy elocuentes, movimientos ecuménicos, falsos profetas. Hablan de Dios, y tal vez algunos con buenas intenciones, pero sin fundamentos bíblicos. Oye, ¿a qué Dios está sirviendo? No, pues a Dios. Pero ¿cómo se llama ese Dios? No saben. Dice en Tito 1:6, tenemos que sentir un vivo celo por el nombre de nuestro Dios, por el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tenemos que predicarlo como dice la Escritura. Pero mire lo que dice aquí. En Tito 1:16 dice, acerca de esta gente, hermano, acerca de estas personas que predican, que hablan de Dios, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Señor Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, demanda de su pueblo santidad. Demanda de su pueblo que sea un pueblo santo, apartado, consagrado para Él. Hoy vemos cantantes que son, la verdad, una vergüenza si lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Algunas cantantes bien descubiertas de sus pechos, y estoy hablando de cantantes supuestamente cristianos, en los cuales un montón también de hermanos que no tienen fundamento bíblico, ahí andan detrás de ellos. Las faldas todas apretadas o con pantalones bien apretados, enseñando todas sus formas de una manera provocativa, en vez de vivir en consagración para Dios, en santidad para Dios, en temor de Dios. Y usted puede decir, oiga, ¿y usted quién es para juzgar? Yo no estoy juzgando a nadie. La palabra, dijo el Señor, la palabra que yo les he dejado, ella les juzgará en el día postrero. Y de hecho, en este tiempo, y eso el Señor lo dijo hace 2000 años atrás, un poco más de 2000 años atrás. Y en este tiempo vemos cómo esta clase de personajes, esta clase de personas, aún se suben a los púlpitos con nada de reverencia para su Creador. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Como dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Trate usted de corregirlos y se enojan. Trate usted de enseñarles la palabra de Dios y no la aceptan. Pero bienaventurado usted que empieza, que se está fundamentando en lo que dice Dios, no lo que digo yo, lo que dice la palabra del Señor. Ahora, cantan canciones muy bonitas. La música es muy bonita, muy llamativa. Pero la letra de esas canciones, ni la música, por muy linda que esté, no le va a dar la salvación. Lo que le va a dar la salvación es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Acaso Dios se agrada en los sacrificios? Los sacrificios aceptables para Dios, dice, es el corazón contrito y humillado. Cuando uno reconoce que tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, esto agrada al Señor. Conocemos su nombre es Jesús. Él nos dio ya ejemplo para que así como Él hizo, nosotros también hagamos, siguiendo sus pisadas día con día. No es fácil esto, es una lucha constante. Pero gracias al Señor que nos cubre con su gracia y su bondad. Yo recuerdo cuando iniciaba en este camino hermoso, hace 35 años atrás, se escuchaban cantos
tales como Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Oiga, qué bonito. Solamente en Cristo, solamente en Él. Qué hermoso. Ven a la luz que te da Jesús. Todos esos cantos mencionaban a Jesús. Todos estos cantos estaban enfocados en dar a conocer la gloria de Jesús, el nombre de Jesús. ¿Para quién eran estos sacrificios de alabanza? Para el Rey Jesús. Hoy se cantan cantos, hermanos, con todo respeto y con todo amor, digo. Muy bonita la letra, excelente la letra. Pero sin una dedicatoria clara hacia Dios, hacia el Señor Jesús. Cantos que lo mismo pueden usar para agradar al mundo que para querer agradar a Dios también, o para querer agradar al pueblo de Dios. Y por eso mucha gente se corrompe. Por eso mucha gente prefiere llenar los lugares donde hay conciertos que las iglesias donde se adora a Dios, que las iglesias donde se enseña el temor de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. No digo que sea malo hacer conciertos, qué bueno, gloria al Señor por esos talentos, pero que no se olviden del Dios de la Biblia. Que no se olviden que este Dios tiene un nombre, y si usted quiere componer un canto, compóngaselo a Él, cánteselo a Él, que diga su nombre poderoso, su nombre precioso. Y eso es lo que causa impacto. Pero no se olvide que lo más importante es que su corazón esté lleno del conocimiento de la gloria del Señor Jesucristo. Hermano, usted que inicia, guárdese de no involucrarse con la idolatría. Guárdese de no ofrecer sus holocaustos a un Dios pagano. Ofrézcale su ofrenda de sacrificio, su ofrenda de adoración, su ofrenda de exaltación al Señor Jesús. Ahora, hay una escritura, Colosenses 2, mire lo que dice. Colosenses 2, 8 al 10, dice, como una advertencia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Se da cuenta, en Cristo estamos completos. ¿A quién le debemos de cantar? ¿A quién debemos adorar? A Cristo Jesús. Los israelitas, el Señor les había declarado su nombre para que solamente a Él le adoraran. Ahora, la misma palabra nos dice, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que perdona sus pecados? La Biblia nos menciona que es Cristo Jesús. Él perdona nuestros pecados. Usted lo puede leer en Hechos 4, 11 y 12, donde nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en Jesús. Él es el único que perdona sus pecados. Por eso a Él debemos de adorarle. Recuerde, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién? A Jesús. El mundo por Él fue hecho. Usted puede leerlo en Juan 1:10. Ahora quiero que leamos un versículo también que es muy especial. Primera de Corintios
en 1 Corintios 2, 7 y 8. Y vamos a ver algo importante también aquí. 1 Corintios 2, 7 y 8. A Dios sea la gloria. Es importante que usted conozca, sepa bien cuál es el Dios al que va a servir o al que está sirviendo. 2, 7 y 8. Oiga esto. Mas hablamos sabiduría de Dios. No hablamos filosofías o huecas sutilezas. Hablamos sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios dice sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Recuerde que el Señor Jesús vino a lo suyo, dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y lo crucificaron, pero no se dieron cuenta quién era Él. Era el mismo Dios manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién crucificaron ellos? Al Señor de la gloria. Esperemos, hermanos, que cada vez que estudiemos la palabra de Dios, usted vaya creciendo en el conocimiento del Dios de la Biblia. Acuérdese que Dios es uno y uno su nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, oiga bien esto, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Juan dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Qué hermosa palabra, la cual el Señor nos abre el entendimiento para poder comprenderla y saber que tenemos una esperanza bienaventurada. Estamos aguardando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran Dios de acuerdo a la Escritura? Jesucristo. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna de acuerdo a la Escritura? Nuestro Dios Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Isaías, para que no hubiera ninguna confusión, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Dios, el Dios al cual debemos servir y guardar su nombre celosamente. Les amo en Cristo Jesús. Continuaremos el día de mañana estudiando la bendita palabra del Señor y la importancia de conocer el nombre de nuestro Dios, el nombre de Dios. Cuán importante es conocer su nombre para poder invocarle. El Señor dijo, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Él mandó que se predicase en su nombre. O sea, el Señor Jesucristo dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es que Dios los bendiga, mis amados. Espero que el Señor haya abierto el entendimiento de algunos de ustedes y guarden celosamente este nombre que el Señor les está confiando, el nombre de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, como dijo también Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Dios les guarde, hermanos, y gracias por su fina atención. Dios los bendiga.